Estamos yendo a Darwin, al cementerio argentino de Darwin. Son unos 80 kilómetros desde Puerto Argentino. La mayoría del camino es asfaltado, solo en la última parte es ripio, así que se puede hacer de manera particular sin problema. En el trayecto pasamos por la base de Mount Pleasant, la base militar británica, y bueno, vamos a rendir homenaje a nuestros héroes que están descansando acá en las islas en custodia permanente. El cementerio de Darwin es un lugar que trasciende el tiempo y en donde descansan con honor los héroes de Malvinas caídos en combate. Creado con dedicación y respeto, este sitio es un memorial eterno que recuerda el sacrificio de los soldados argentinos que entregaron su vida en la guerra de 1982. En febrero de 1983 y casi 7 meses después del alto del fuego en las islas, se inhumaron los restos de los soldados argentinos en el cementerio. La creación de este espacio fue un desafío, pero el gesto humanitario de un granjero permitió su ubicación aquí en Darwin, fuera de la vista de los isleños. El capitán inglés Geoffrey Cardoso fue el responsable de dar sepultura a estos hombres en el lugar. Del total de los 649 argentinos que cayeron en el conflicto bélico, 237 fueron enterrados en Darwin. Sin embargo, en aquel momento quedaron más de 100 cuerpos sin identificar, por lo que un centenar de familias debió esperar varias décadas para saber exactamente dónde estaban los restos de su ser querido. El 14 de julio de 1999, una declaración conjunta entre Argentina y el Reino Unido estableció que los familiares de los caídos se convirtieran en los responsables del mantenimiento del cementerio. Ese acuerdo permitió los viajes de los familiares de los caídos a las islas y la construcción de un monumento en honor a ellos. Sin embargo, el giro que cambiaría la historia se dio 36 años después del conflicto con el proyecto humanitario Malvinas. El origen de esta iniciativa, que fue nominada al Premio Nobel de la Paz, encontró al capitán Cardoso con Julio Aro, un veterano de guerra argentino. Cardoso y Aro llevaron adelante una gesta histórica. Gracias a su trabajo, sumado al acuerdo celebrado entre los gobiernos de ambos países en diciembre de 2016, se pudo identificar a 123 caídos sepultados en el cementerio de Darwin, cuyas lápidas decían «Soldado argentino solo conocido por Dios». En 2004 se reemplazaron las cruces de madera y se inauguró un cenotafio con los nombres de los 649 hombres que perdieron la vida allí. El monumento fue diseñado por los arquitectos Mónica Cordero de Berraz y Carlos D'Aprile. Ahora cada tumba identificada con nombre y apellido cuenta una historia de sacrificio y coraje. Los familiares tuvieron la oportunidad por primera vez de rendir homenaje, encontrando consuelo en la certeza de la identificación. El gesto busca perpetuar la memoria, reconociendo la valentía de estos héroes y brindando consuelo a las familias. Gratitud y respeto por aquellos que dieron su vida por la libertad y la patria.